¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Soy la hermana Margarita, misionera servidora de la palabra. El día de hoy es domingo 14 de octubre. La liturgia de la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre el texto que corresponde al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, en los versículos 17 al 30. Este tema, muy conocido por todos nosotros, es el del llamado joven rico, ¿verdad? Un encuentro de un joven inquieto por presentarle a Jesús su deseo de seguirlo. Luego Jesús las condiciones que le propone, ¿verdad? Y al final se marcha triste, como lo vamos a leer en un momento, pero Jesús aprovecha la ocasión para dar una enseñanza. Les invito a que comencemos este momento de la reflexión del Evangelio. Como lo hemos estado comenzando, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados en una pequeña ejaculatoria. Después invocaremos al Espíritu Santo, que es el gran animador de la palabra de Dios, el que inspiró la palabra de Dios, el que inspira que nosotros la leamos y el que nos motiva también a vivir esa palabra, pues es el Espíritu Santo. Así que también lo vamos a invocar. E invocaremos también la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella refugio de pecadores, ¿verdad? Ella, trono de la sabiduría, también nos conceda en este momento de reflexión entender la palabra en esta reflexión, y también por su intercesión tengamos la voluntad y la disponibilidad para vivir esta palabra. Así que les invito a que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos esta pequeña ejaculatoria para pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. A nuestra Santísima Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sí, les invito a darle lectura a la palabra de Dios del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, en los versículos 17 al 30. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás en el cielo una riqueza. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió mucho al escuchar las palabras de Jesús, porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrado a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron aún más y se preguntaron unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió: Les aseguro que cualquiera que por causa mía y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre o hijos, terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más, y en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto que acabamos de tomar corresponde al Evangelio de hoy. Fíjense que el texto de la primera lectura está tomado
del libro de la sabiduría, en el capítulo 7, y nos habla precisamente de la prudencia y de despreciar los bienes materiales por apreciar los valores eternos. De eso nos habla la primera lectura. También la segunda lectura nos habla acerca de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en donde nos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y entonces ya nos encontramos en el centro de las lecturas, que es el Evangelio, con esto que nosotros acabamos de leer. Si ustedes se fijan, Jesús no comienza a decirle, pues cumple los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te hagas ídolos, guarda el sábado. Jesús no comienza con ese punto. Es muy interesante porque de por sí los mandamientos están divididos en dos. Están divididos en los deberes para con Dios y los deberes para con el prójimo. Jesús le empieza a hablar a este joven, a este hombre, a este personaje, y le empieza a preguntar si ya cumple con los deberes para con el prójimo. Jesús no lo cuestiona en cuanto a sus deberes con Dios, pero sí le pregunta, tú ya sabes, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, y se salta esta primera parte, ¿no? Los deberes para con Dios. ¿Por qué lo ha querido hacer Jesús? Bueno, pues porque el reflejo de nuestro amor a Dios es nuestra acción para con los hermanos, ¿no? En primer lugar. Jesús lo reconoce así y por eso la cuestión primera es cómo estás haciendo con los demás. No matas, no robas, no cometas adulterio, no digas mentiras en perjuicio de otro, etcétera, ¿verdad? A lo que este hombre, como lo acabamos de escuchar, él dice, Señor, todo eso yo lo cumplo desde joven. No mato, no robo, no me meto con nadie, ¿verdad? Y esta expresión de todo esto ya lo cumplo, ¿verdad? Pues puede ser solamente actos exteriores. De hecho, lo más seguro es que sea de esa forma, ¿no? Que este joven cumplía todos estos requisitos, pero con actos externos solamente. ¿Cómo era su relación con Dios? Bueno, pues no sabemos, ¿no? Hoy nosotros nos damos cuenta de qué fácil es vivir una doble vida, ¿verdad? Cuántas personas pueden tener un matrimonio y vivir en el trabajo, en la escuela de otra manera, ¿verdad? También nosotros podemos ver cómo políticos, artistas dan una imagen, tienen una forma y en su vida personal tienen otra. Entonces, este tipo de cosas nos invitan a nosotros a reflexionar si no somos como este joven que en apariencia está cumpliendo, ¿no? Incluso algunos directores espirituales llegan a decir es el cumplimiento, cumplo y miento. O sea, yo en la imagen doy una apariencia de que sí, pero en la realidad no estoy llevando nada desde el interior, que es lo más importante, ¿no? Porque si bien todo lo que este joven hacía como actos externos eran solamente una apariencia, no partían del amor a Dios. Y entonces dice aquí la palabra de manera expresa, es lo que nos presenta Jesús, que dice este joven, ¿verdad? Le dice, Jesús comenzó, ay, perdí el texto, moví la hoja. Bien, entonces Jesús le dice, la palabra de Dios dice, el joven, el hombre le llama, el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. El hombre se fue triste. Este es el resultado. Cuando él se siente cuestionado, todo eso lo cumplí. Pero Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vamos a lo más grande, no solamente a la apariencia. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, desapégate totalmente de ti mismo. Desapégate de todo lo que tú tienes, ven y sígueme. Es el primer requisito, ¿verdad? Jesús en el otro texto, en el Evangelio de Mateo, nos le dice al que lo quiere seguir, vende todo lo que tienes y sígueme. No le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, sino solamente deshazte de todo lo que tienes, pero en sí, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego entonces ven y sígueme. Y Jesús pone en gran importancia el por qué renunciar, el para qué renunciar. ¿Sí? Se renuncia por amor a Dios, pero se renuncia también para bien de otros. En el seguimiento de Jesús esa es la dinámica. No es la renuncia por la renuncia, ni el sufrir por el sufrir. Es la renuncia con un sentido alto del bien de los demás. Por eso no se conforma con una apariencia de cumplir, sino con algo que surge de lo más profundo del hombre en su relación con Dios.
Dice entonces que el hombre se fue muy triste porque lo que Jesús le estaba pidiendo era mucho y él era muy rico. Muy interesante porque ciertamente quedarnos apegados a los bienes materiales al final nos deja tristes. Y lo curioso es que se queda apegado a sus bienes materiales no solamente los ricos, hay pobres muy miserables. Hay gente muy pobre apegada a muy poca cosa, ¿no? Todavía es de entenderse aquel millonario, ¿no? Que se quedó anclado ahí a sus millones, a sus miles, ¿verdad? A su oro, a su plata. Pero fíjense, hermanos, que la mayor parte de la gente del mundo es pobre. Ajá. Y aún a eso se queda anclada, aún a eso se queda pegada, ¿verdad? Compra cosas para sí, bienes para sí, no quiero que nadie los toque, ¿verdad? Y entonces nos formulamos una vida para nosotros y al final llevamos una vida triste, porque hoy más que nunca la gente tiene más cosas y vive más triste. O sea, no por tener más, vive más feliz o más contenta. No, todo lo contrario. A veces cuanto más tiene, más amargada, más resentida, más triste, más molesta, deseando más, insatisfecho o insatisfecha. Por eso después Jesús les va a dar esta enseñanza a sus discípulos, ¿verdad? Y les va a decir que el que quiera ir en pos de él tiene que vivir también de esta manera. Y bien, el texto del Evangelio que nosotros hoy nos ha tocado meditar es un texto bastante bonito, porque nos quiere decir a nosotros, ¿verdad?, que no podemos vivir apegados. Jesús va a decir después que difícil será para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Todos se quedan sorprendidos y dicen, sí, es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque una vez que el corazón del ser humano se ha apegado, anclado a las cosas materiales, qué difícil es que se rompa este lazo, ¿verdad? Solamente alguien que vive una verdadera experiencia con Dios puede ser capaz de renunciar a su poca riqueza, ¿verdad? Porque al final ni siquiera es a las grandes cosas. A veces es a lo que miserablemente tenemos y no queremos compartir con los demás. Así que Pedro le va a decir, Señor, pues mira, qué difícil va a ser entrar en el reino de los cielos, como si ellos fueran ricos y no son ricos. Más bien porque Pedro entendió que realmente tenía el cristiano que tener una disposición para renunciar totalmente, ¿verdad? Por eso Jesús les va a decir después, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y ciertamente el ser humano es capaz de desapegarse, comprometerse, amar más, sacrificarse, incluso llegar al martirio, si esto es por inspiración divina, ¿no? Por eso los grandes héroes, como hoy que celebramos la canonización de Monseñor Romero o de Pablo VI y de otros 5 santos, ¿verdad? Es el ejemplo de personas que han sabido sufrir y en el sufrimiento dar y en ese dar realizarse como cristianos, como hijos de Dios y dejan un noble ejemplo. Por eso Jesús dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible y todavía más, ¿verdad? Todos los que hayan dejado padre, madre, casa, bienes materiales por la gloria de Dios, ¿verdad? Recibirán en este mundo mucho y en el otro mundo la vida eterna. Con esta paga, con esta recompensa, ¿cómo podría costarnos dar? ¿Verdad? Y también pensando que si los que tienen mucho muchas veces son capaces de desapegarse de las cosas materiales, ¿por qué nosotros que no tenemos tanto o que nuestros bienes son tan poquitos, nos cuesta desapegarnos de nuestro tiempo, nos cuesta desapegarnos de nuestros bienes y compartir lo que tenemos? Pues Dios quiera, ¿verdad, hermanos, que nosotros podamos en este día plantearnos este propósito a nivel de familia y a nivel personal, ¿verdad? De darle a Dios el espacio de ser Dios, el espacio de renunciar por amor a Él. Les invito a que juntos recemos el Padre Nuestro y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Si no has ido a misa, ve a misa. Feliz inicio de semana y deja que Dios ilumine tu vida.